Bien, muy buenos días para todos. Como decía el pastor Daniel, mi nombre es Michael Avendaño. Por la gracia de Dios, he estado pastoreando la Iglesia Bíblica Gracia y Fe aquí en la ciudad de Bogotá, ubicada en el barrio Normandía. Por la gracia de Dios, llevamos 9 años allí sirviendo al Señor, trabajando, y desde aquella época, o tal vez un poco más atrás de que estuviera la iglesia, hemos sido muy buenos amigos con el pastor Álvaro inicialmente, luego con el pastor Daniel y con muchos de los hermanos de la congregación. Para mí es una alegría poderlos acompañar el día de hoy. Nuestra iglesia les envía saludos. Allí hay un grupo también de miembros, personas que asisten, y por la gracia de Dios estamos allí también cada domingo adorando al Señor. Eh, Estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad de compartir hoy con ustedes la palabra, y vamos a estar meditando en el Salmo capítulo 8 el día de hoy. Así que yo quiero pedirles que por favor me acompañen en sus Biblias allí al Salmo 8. Salmo capítulo 8. Y si usted se da cuenta allí, este salmo tiene 9 versículos, si lo ven allí. No es un salmo tan largo, tampoco es el más corto, ¿no? Pero es un salmo que tiene allí estos 9 versículos. Bien, antes de exponer la palabra, voy a pedirles que me acompañen en oración. Quisiera pedirle al Señor que nos asista, que Él bendiga su palabra. Para mí también es una alegría ver cómo la iglesia ha crecido y ver muchas caras nuevas. Desde este tiempo, hace años atrás, hay algunos hermanos con los que nos conocemos, muchos otros no. Y bueno, tenemos ahora la oportunidad también para interactuar un poco. Y qué mejor que estudiando juntos la palabra de Dios. Así que acompáñenme por favor en oración, pidámosle al Señor que bendiga su palabra y que Él sea asistiéndonos como lo ha hecho durante este servicio. Oremos, hermanos. Señor y Padre bueno, en esta mañana queremos, Señor, darte las gracias por este tiempo. Como cantábamos, realmente Dios, solo tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra, Señor. Y te agradecemos por eso, porque nos permites honrarte, glorificarte y en esta mañana adorarte a ti, Señor. Te suplico, Dios, que por favor nos asistas el día de hoy, Señor. Por favor, bendice tu palabra, Dios. Asísteme a mí en mi debilidad, en mi incapacidad para enseñar fielmente tu palabra, Dios. Asiste a cada hombre, cada mujer que tú has permitido que se acerquen el día de hoy para que puedan ser ministrados por tu palabra. Ayúdales a estar atentos a la predicación de tu palabra. Bendice a cada joven, cada jovencita que nos acompaña. Ayuda y asiste incluso a los niños que están en medio de nosotros, Señor, para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, y esa palabra sea dando frutos, Señor, al 100 por 1 en nuestros corazones. Asístenos, por favor, Señor. Ten misericordia una vez más de nosotros en este día y bendice tu palabra, Padre, y edifica tu iglesia el día de hoy. Si hay personas que no te conocen, Señor, por favor, sálvalos, ten misericordia. Y que en todo esto, Señor, tú seas exaltado, tú seas glorificado y tu pueblo sea edificado. En tu nombre, Señor Jesús, oramos esto. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos por favor entonces allí al Salmo capítulo 8. Voy a pedirle que por favor usted abra su Biblia o encienda su Biblia, ¿cierto? Algunos la traen de manera digital. Yo prefiero todavía la Biblia física, ¿no? Pero está bien si usted la enciende allí su Biblia. Salmo capítulo 8, y voy a leer estos 9 versículos, si usted me sigue allí en su Biblia, para luego pasar a la exposición. Dice así la palabra del Señor, Salmo capítulo 8. El título que aparece en mi Biblia es Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amén. Hermanos, cuando nosotros venimos a adorar a Dios, debemos realmente ser conscientes que le venimos a adorar a Él, a aprender acerca de Él. Un tiempo atrás hablaba con un pastor hermano de otra ciudad y él me decía, y llegábamos como a la conclusión en medio de la conversación que teníamos, que la iglesia hoy por hoy, en diferentes lugares o en algunos momentos, la iglesia se percibe como débil en algunos momentos. Iglesias débiles, y generalmente entendemos que una iglesia, o llegábamos a la conclusión de que una iglesia puede experimentar cierta debilidad, o en general la iglesia hoy por hoy es débil porque se enfoca en solucionar sus problemas y se enfoca en cómo salir adelante. La iglesia se ha querido enfocar en solucionar o enseñarle a las personas cómo solucionar sus problemas o cómo esa persona puede salir adelante. La iglesia muchas veces gira en torno al hombre y su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Y ahí nosotros encontramos una enorme diferencia. Se quiere enfocar hoy la iglesia en torno al hombre y a su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Hermanos, y en este tiempo, para nosotros como iglesias bíblicas, es urgente. La iglesia necesita estar escuchando la palabra de Dios, y no solo estar escuchando tips de vida. Necesita contemplar la gloria de Dios y necesita contemplar a ese Dios glorioso. Bien, así que para la iglesia es muy importante entender qué significa vivir para la gloria de Dios. A veces nosotros usamos esa frase como de cliché, gloria a Dios, gracias a Dios, pero muchas veces no entendemos realmente qué significa esto de la gloria de Dios. Ahora bien, quiero hacer la aclaración. No está mal que la iglesia, la Biblia, nosotros nos enseñe cómo podemos solucionar nuestros problemas. Pero el foco principal que nosotros deberíamos tener como iglesia es la gloria de Dios, es contemplar a Dios. Bien decía un predicador un tiempo atrás, muchas veces los domingos en la mañana es el lugar donde más encontramos idolatría nosotros en el mundo, porque muchas veces se quieren acercar a Dios y no saben quién es Dios. Decía ese predicador, en algunos momentos hemos cambiado el hecho de que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y muchas veces o en momentos el hombre ha creado a un Dios a su imagen y semejanza, como yo quiero que sea ese Dios, no como realmente es ese Dios. Ahora, digo esto porque este Salmo 8 nos ayuda a nosotros a considerar realmente quién es Dios. Nos habla algo acerca de la grandeza de este Dios. Y es hermoso considerar cómo David, en un momento inspirado por Dios, habla acerca de esa grandeza de Dios y nos habla algo acerca de ese Dios. Y hay dos cosas que yo quiero tratar el día de hoy, dos aspectos que quiero considerar a la luz de este salmo, con el ánimo y el propósito de que esto realmente nos ayude como iglesia hoy a contemplar algo de la grandeza de ese Dios. Dos cosas, dos aspectos. Número uno, quiero considerar la grandeza de Dios en la creación, o la gloria de Dios en la creación. Número dos, la grandeza de Dios en la creación del hombre, o la gloria de Dios en la creación del hombre. Vamos a ver, número uno, la grandeza de Dios en la creación. Dos, la grandeza de Dios en la creación del hombre. Bien, y voy a pedirle que para desarrollar el tema usted me pueda seguir allí en su Biblia y vamos a estar considerando los versículos uno a uno. Dice el versículo 1 en el Salmo 8, dice:
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? En toda la tierra, dice el salmista. Así que del versículo 1 al 3 vamos a considerar la grandeza de Dios, hermanos, en la creación. El salmista nos dice aquí, y como cantábamos, nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios glorioso. Y me llama la atención que el salmista, para hablar acerca de la gloria de Dios, empiece aquí considerando el nombre de Dios. ¿Lo ven allí? El nombre de Dios dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es que tu nombre en toda la tierra. Tu nombre. Cuando hablamos acerca del nombre de Dios, en este primer punto, la grandeza de Dios, el salmista hace una declaración y dice: el nombre de Dios es grande. Y cuando la Biblia habla acerca del nombre de Dios, está hablando acerca del mismo Dios. No es casualidad que, si usted ha leído en Mateo capítulo 5, 6, el Sermón del Monte, el Padre Nuestro, la primera petición del Padre Nuestro, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. No dice santificado seas tú. La Biblia hace la relación en cuanto al nombre de Dios y el ser de Dios. Tu nombre, dice el salmista aquí, es grande, es majestuoso, tu nombre llena la tierra, y ese nombre de Dios es Yahvé, podríamos traducirlo. Jehová lo traduce algunas Biblias, y es ese tetragramatón, ¿no? Es como el innombrable, las cuatro letras que aparecen en el Antiguo Testamento para hablar acerca de quién es Él. Es como que impronunciable ese Yahvé, ¿cierto? Ahora, el salmista dice: ese nombre tuyo es grande, es excelso nuestro Dios, dice el salmista. Es importante comprender que David no le canta a Dios como alguien impersonal. Para David, en este Salmo 8, hermanos, Dios es un ser personal. Es alguien al quien él se puede acercar, es alguien cercano. David había cultivado esa relación con Dios desde niño. ¿Se acuerdan ustedes la historia de David, quien compone este salmo? Más o menos podríamos decir, este salmo se compone unos 1000 años antes de Cristo, más o menos. Piense hacia atrás la venida de Cristo, 1000 años. Y David comienza siendo, ¿qué? Cuando era niño, ¿se acuerdan qué dice la Biblia? Un pastor. Él cuidaba las ovejas de su padre. David había cultivado esa relación desde niño, y David, ahora siendo rey, reconoce a Jehová como el único Dios, como al único Señor, ese Jehová, ese Yahvé, que es grande, dice David. Y dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. Si usted mira allí el versículo 2, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y miren, esta afirmación, cuando yo estudiaba este salmo unos meses atrás, me encantó lo que dice aquí David. Él dice: has puesto tu gloria sobre los cielos, no en los cielos. Aquí hay una diferencia, porque cuando nosotros consideramos a Dios, estamos hablando de un Dios que es tan grande, hermanos, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. No dice: tu gloria la has puesto allí en los cielos. No. ¿Qué dice? Sobre los cielos. Y esto nos habla, hermanos, acerca de ese Dios que está por fuera de la materia, del espacio, del tiempo. Ese Dios que está por encima. Y este aspecto es importante para nosotros, porque hoy por hoy muchos hablan acerca de Dios. Sí, hablemos de Dios, pero un Dios que hace parte de la creación y de la naturaleza. ¿Nuestro Dios hace parte de la creación y de la naturaleza? Uno podría decir por un lado sí y no, ¿verdad? No, 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 no. Él está fuera. Y me gusta lo que dice aquí David: tú has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, los cielos de los cielos no lo contienen. Hermanos, hace unos meses atrás nosotros presenciamos una nave espacial, podríamos decir, que salió de los Estados Unidos a hacer una investigación, ¿cierto?, al universo. Y recorre distancias y distancias. Alguien decía: se encontró una estrella tan lejos que si una persona sale hoy y quiere llegar a esa estrella, más o menos se podría tardar unos 4300 años para llegar a esa estrella, ¿cierto? Imagínense la grandeza del universo. 4000, si nosotros pensamos qué estaba pasando en la humanidad hace 4300 años. O sea, listo, vamos para allá. Y vamos.
4.300 años para llegar a esa estrella, la grandeza. ¿Y saben qué dice David? Tu gloria, tu Dios, estás por encima de esos cielos de los cielos. O sea, este universo tan vasto, hermanos, no contiene a nuestro Dios. Él creó ese universo. Él creó todo lo que nosotros conocemos en cuanto al espacio, el tiempo, la materia. Nuestro Dios ha puesto su gloria sobre los cielos. Y dice el versículo 2 ahí en su Biblia: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y me llama la atención porque David entiende la grandeza de Dios. Y mire, él la entiende, lo que les digo, 1000 años antes de Cristo. Él la entiende. Y en esa grandeza, él dice allí: tú eres glorioso y has querido que los niños, ¿cierto? Que has puesto gloria, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. ¿Qué es lo que quiere decir David? Primero nos habla acerca de su gloria. Ahora nos habla acerca de: tú usaste la boca de unos pequeñitos, ¿cierto? Para fundar, para recibir esa gloria. Bueno, lo que nosotros podemos entender aquí es que David nos habla acerca de que su gloria, hermanos, no depende de la grandeza o de la capacidad del ser humano. A veces pensamos que Dios va a ser glorificado dependiendo de cuál sea mi capacidad intelectual, dependiendo de cuáles sean mis ingresos, ¿cierto? Dependiendo si soy una persona importante o no. ¿Ha visto esas iglesias donde procuran o llaman mucho la atención cuando se gana o se convierte a Cristo un famoso? Y llaman la atención un deportista famoso, un actor, como si Dios en cierta forma, y no está mal que se conviertan, ¿no? Ojalá muchos se convirtieran a Cristo, pero llaman la atención como si ahora sí, si este se convirtió, muchos se van a convertir, y no. Lo que está diciendo el salmista es que esa gloria, ese poder de Dios no depende de la capacidad del ser humano, ni intelectual, ni económica, ni la capacidad de su influencia, como dice Primera de Corintios 1, Dios de lo insensato, dice que lo insensato del hombre es más sabio, dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice Primera de Corintios, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, miren vuestra vocación, que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no necesita esa capacidad o esa fortaleza del ser humano para ser glorioso en sí mismo. De hecho, a Él le complace escoger a lo débil, a lo vil y a lo menospreciado, para que de Él sea solo la gloria. Él solo reciba la gloria. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, yo quiero traer una definición de lo que es la gloria de Dios, porque dice: esa gloria no depende del ser humano, Él es glorioso en sí mismo. Hay un autor que da una definición en cuanto a la gloria y quiero traerla el día de hoy. Dice este autor en cuanto a la gloria de Dios lo siguiente, leo para ustedes. Dice: miren, la gloria de Dios es la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. Voy a leerlo otra vez, esta primera parte. La gloria de Dios es la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. Es un intento de poner en palabras cómo es Dios en su magnificencia y en su pureza. La gloria de Dios es la armonía perfecta de sus atributos en su ser absolutamente hermoso y personal. Qué buena esta definición, ¿no? Yo tuve que leerla varias veces para considerar un poco, porque me pareció una buena definición. Y cuando hablamos de Dios como ese Dios que es bello, ¿cierto? Esa gloria que quiere embellecer las excelencias de sus múltiples perfecciones, podríamos nosotros entender que habla de los atributos de Dios. ¿De quién es ese Dios? Esos atributos es lo que lo hace a Él glorioso, siendo glorioso en sí mismo. Nuestro Dios, hermanos, sabemos que es soberano, es eterno, es inmutable. Mire, cuando pensamos en esto es tremendo. Dios no cambia. O sea, Él no está en un proceso de cambio o de aprendizaje. Él ya lo sabe todo, Él ya lo conoce todo y no cambia. Nosotros sí cambiamos. La creación cambia,
Él permanece. Él es inmutable, soberano, autoexistente. Esto es tremendo. Eso hace glorioso a Dios. Él existe por sí mismo. Nada hizo que Él empezara a existir, ¿verdad? Y más bien, todo existe por medio de Él, dice la Biblia, y para Él. Este atributo se conoce como la aceidad de Dios. Él existe por sí mismo. Y esto es importante considerarlo en esta época donde se ha querido, como les decía, humanizar a Dios. Si todo tiene una causa, pues entonces Dios debe tener una causa, ¿verdad? Piensan las personas. Si todo cambia, pues nuestro Dios también debería cambiar. No, hermanos, nuestro Dios, como decíamos al comienzo, está fuera de. Esa gloria, dice allí, la ha puesto Dios sobre los cielos. Nuestro Dios no cambia. Él es glorioso. Él es eterno. Él no comenzó a existir y no va a dejar de existir. Va a existir y ha existido desde la eternidad, dicen algunos autores, y hasta la eternidad. Él es el que es. ¿Se acuerdan? Cuando se aparece a Moisés. Moisés le pregunta a Dios, bueno, y voy a ir a liberar al pueblo de Israel a Egipto y voy a decir en nombre de quién voy. ¿Y qué dice el Señor? En nombre del yo soy el que soy. Nosotros, hermanos, somos por nuestras circunstancias. Nosotros somos gracias a nuestros padres. Nosotros no somos los que somos siempre. No, no. Existimos. Dios no. Lo glorioso de Dios. Él es omnipresente, Él es impasible, Él es omnipotente. Esto de la omnipresencia, hermanos, es tremendo considerarlo. Nuestro Dios está presente de manera plena y completa en todos y cada uno de los lugares de la creación. O sea, Él no es omnipresente como que una parte de Dios está allí y otra parte de Dios está allí, no. Él está en todas y cada uno de los lugares de la creación de manera completa, plena. Él es omnipresente. Hermanos, ¿no es glorioso nuestro Dios? Teniendo en cuenta esto es que David dice, Dios, con razón, los cielos, ¿verdad? Has puesto tu gloria sobre los cielos. Es glorioso nuestro Dios en ese sentido. Por eso llama la atención que David después lo contrasta con los niños, ¿verdad? Con esa debilidad. Y dice que en ese sentido podríamos decir que el Señor calla a sus enemigos, según lo que dice el versículo 2, calla a aquellos que se oponen contra Él, cuando Él es adorado y reconocido por los niños que son amamantados, según el versículo 2. Él avergüenza a sus enemigos cuando hay unos niños, cuando hay unas personas que realmente le adoran en medio de su debilidad. Le adoran en medio de su debilidad. Hace callar a los enemigos por medio de la oración de los débiles, dice un autor. El débil, el niño, el que es menospreciado, ora a Dios, depende de Dios y Dios es glorificado. Y los enemigos de Dios se dan cuenta en ese sentido. Dice el versículo 3 ahí en su Biblia, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. No sé si usted le llama la atención algo en este versículo, pero a mí me sorprendió este versículo. Cuando dice David, o sea, miren el entendimiento de David, el rey David, dice él, cuando yo veo esos cielos que no lo contienen, ya nos dijo en el versículo 1, ¿cierto? Esos cielos que no lo contienen, veo estos cielos, obra de qué, dice allí, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Yo vi que estaban leyendo, hago el paréntesis, la Biblia de las Américas, ¿cierto? Yo traje la enseñanza con Reina Valera. No sé si cambia una que otra palabra, me imagino que sí, pero la idea la tenemos allí, ¿verdad? Aparece en el versículo 3 la expresión obra de tus dedos. ¿En su Biblia aparece? Obra de tus dedos. Cuando yo pensaba esto, yo decía, ¿obra de tus dedos? Primero, pues nuestro Dios no tiene cuerpo, ¿cierto? Él es espíritu. Es este lenguaje antropomórfico que se usa para poder entender lo que Dios hace, que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Pero llama la atención que David diga tus dedos. Yo pregunto, aquí hay niños que nos acompañan, jóvenes, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos con nuestros deditos, con nuestros dedos, ¿qué es lo que hacemos con los dedos generalmente? ¿Qué trabajamos? Como cosas muy sencillas, ¿no? Pronto plastilina con los dedos, porque no demanda de nosotros mucho trabajo, los dedos. Pero cuando yo voy a hacer una obra que realmente sea importante, ¿verdad? Y voy a reformar un lugar, yo no puedo hacerlo con los dedos, yo necesito las manos y necesito los brazos
y necesito tener fortaleza en mi cuerpo porque esto me va a demandar mucho trabajo, ¿verdad? Pero dice David que Dios creó este vasto universo, hermanos, con sus dedos. O sea, no le demandó mucho esfuerzo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Él es glorioso y esa grandeza ni siquiera demandó que Él se esforzara mucho haciendo lo que iba a hacer en su creación. Dice David allí, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Me encantó eso que dice allí David. Dice la luna y las estrellas que tú que formaste. ¿Se imaginan a Dios usando, por usar un lenguaje, hermanos, sus dedos para crear el vasto cosmos, el sol, que es tan grande para nosotros? Dios creándolo, Dios haciéndolo con sus dedos, por decir de una manera, ¿no? Sin esfuerzo, sin esfuerzo. Y esto nos habla, es el primer punto en el que estamos, de la grandeza de nuestro Dios, hermanos. La grandeza de nuestro Dios. David quiere aquí reconocer, ¿verdad? Ayudarnos a nosotros para que entendamos que realmente nuestro Dios es grande. Son sus cielos, la inmensidad del universo se describe como la obra de sus dedos. Lo más probable, dicen algunos comentaristas, que David haya compuesto este salmo en la noche y tal vez se acordaba de las noches cuando era niño, cuidaba el rebaño de las ovejas de su padre y él de noche se queda mirando el cielo vasto, ¿cierto? Todas estas estrellas y probablemente él llega a la conclusión: tú creaste con tus dedos esta luna que yo veo allí, ese sol que me calentó y todo el día lo creaste, y probablemente él lo haya compuesto después de una noche, ¿cierto? Y él ha querido compartir ese deleite, David, con otras personas, ¿cierto? Y ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que David puede llegar a esa conclusión gracias a que Dios se quiere dar a conocer. O sea, Él es grande. Y nosotros hablamos de ese Dios grande que es trascendente, ¿cierto? Trasciende a todo esto. Pero nuestro Dios también es inmanente, se involucra en medio de nosotros. Y quiere y ha obrado y lleva a cabo su plan en medio de su creación. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto, nosotros consideramos la grandeza de Dios en la creación del hombre. Y es tremendo porque David entiende la grandeza de Dios, de este Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, que existe por sí mismo, que es santo, bueno, puro, grandioso Dios. Y esa grandeza, dice David, también se manifiesta en el momento en que Dios crea al hombre. Crea al hombre. Miren lo que dice, sería el segundo punto. Ya vimos la grandeza de Dios en la creación. 1, 2, la grandeza de Dios en la creación del hombre. Versículo 4. Miren lo que aparece allí en su Biblia. Sigo leyendo en Reina Valera para que lo tengamos. Digo, y aparece una pregunta aquí: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste, miren aquí, de gloria y de honra. Claro, cuando David piensa en esto, hermanos, si nosotros sabemos que en la época de David, ¿cuánto tiempo dijimos antes de Cristo? 1000 años aproximadamente. Pues no habían telescopios, mucho menos naves espaciales, ¿cierto? Él no sabía que un viaje de aquí a una de estas estrellas duraba 4300 años. Él no sabía nada de eso. Sin embargo, él entiende que este Dios es muy supremo, es majestuoso, es realmente grande ese Dios. Y entonces él hace esta pregunta. Mire la pregunta ahí en el versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Claro, esto es una buena pregunta, hermanos. Esta es una pregunta que él mismo se responde, vamos a ver. Pero vale el cuestionamiento. Párese en esa estrella que dura más de 4000 años a mirar la Tierra desde allá hasta acá. ¿Cómo se vería la Tierra? Un pequeño, si se ve, ¿no? Pero un telescopio, un pequeño punto se ve allí desde lo lejos. Y ahora párese cerca a la Tierra y mire al hombre desde arriba y cómo se ve. Un pequeño, ni un puntico, ¿verdad? En cuanto a eso. Entonces David se pregunta, ¿qué es el hombre? O sea, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes del hombre? En esta inmensidad del universo, Dios, tú has querido acordarte del hombre y has tenido memoria de él. A la luz de la gloria de Dios y de su creación, hermanos,
¿Qué es el hombre? El significado de hombre después de la caída sabemos que cambió. Hermanos, de toda la creación, incluso vamos a ver de los ángeles, la criatura que ha hallado esa gracia porque Dios la ha hecho a su imagen y semejanza es el hombre. Miren, con todo lo grande que es el cosmos, ¿verdad? El universo, los planetas, todo lo que nosotros vemos, esa creación se queda corta, ¿saben por qué? Porque no tiene conciencia. O sea, el universo no sabe que existe. Es algo inanimado, ¿verdad? El hombre sí sabe que existe. Y el hombre tiene esa capacidad de poder razonar y llegar a conclusiones. ¿Por qué? Porque Dios, dice allí, lo coronó de gloria y de honra. Ese coronar de gloria y de honra lo podríamos interpretar como que Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, ¿cierto? A imagen y semejanza de él. Y esta es una buena pregunta la que hace David, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos qué es el hombre y preguntamos, hermanos, el hombre después de la caída, su imagen se distorsionó, la imagen de Dios en el hombre se distorsionó. Unos creen que el hombre hoy por hoy es simplemente materia, ¿cierto? Muchos creen incluso que el hombre hoy por hoy es un animal más, ¿cierto? Están las jirafas, los elefantes, los leones, los perros, el hombre, ¿verdad? Los gatos, un animal más, lo ponen en esa categoría. Otros creen que el hombre hoy por hoy simplemente es un bulto de células que en algún momento empezó a existir, ¿cierto? Y son muchas células ahí acumuladas que existieron y ya. Pero cuando nosotros vemos esto, hermanos, nosotros entendemos que el hombre no apareció de la nada. Jóvenes que nos acompañan hoy por hoy y están en la universidad, en el colegio, de la nada no sale algo. De la nada sale nada, ¿verdad? El hombre no apareció de la nada, ni venimos de una ameba, ni mucho menos de un mico, de un simio, venimos. No, 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 no. El hombre y la mujer fueron creados por Dios, jóvenes. Somos creados por Dios. Y esto es importante que lo tengamos. Yo decía, alguna vez estaba hablando con dos jóvenes universitarios en la iglesia y ellos me hablaban acerca de esto, ¿no? Lo que se conoce como el darwinismo, de dónde salió el hombre. Bueno, nosotros entendemos que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Yo le decía a los hombres, una cosa, a los jóvenes, una cosa es que, no sé, de pronto su profesor se parece al mico, ¿cierto? Pero nosotros no venimos del mico. Somos creados a Dios. ¿Saben a quiénes nos parecemos nosotros? A Dios. Hechos a imagen y semejanza de Dios, dice allí. Le coronaste, dice allí, de gloria y de honra. El hombre es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Fue Dios quien creó al hombre, ¿verdad? Y nosotros debemos tener esto. Miren, hay un libro en las principales universidades del mundo hoy por hoy. Hay un hombre que han invitado a dar conferencias en estas universidades, en la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, de Harvard, y genera mucha influencia en los jóvenes hoy por hoy. Este hombre es de nacimiento israelí, es judío de nacimiento, no practica la religión. De hecho, él dice que es ateo y es homosexual. Su nombre es Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Él tiene un libro, este hombre, él tiene un libro, Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens. Y miren el título del libro de este hombre, De animales a dioses, el libro que él escribió. Y es un libro, no sé si usted tal vez lo ha conocido o no. Yo un tiempo atrás leí la síntesis, no me dio para leerlo todo, pero él dice, es ateo, de Sapiens, ¿cierto? Ese estado donde se supone que estaba el hombre a dioses. Y su tesis en el libro básicamente es que nosotros antes éramos monos, simios, llegamos a ser hombres y el ser humano puede llegar a ser como Dios. Esa es la tesis del libro, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial hoy por hoy. Ahora, quiero leer algo que él dice, traje una cita del libro para que nosotros entendamos por qué es importante, hermanos, afirmar, creer, estar convencidos, no avergonzarnos de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Este hombre en su libro, traigo una cita para ustedes, dice lo siguiente, dice: lo más importante que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos, dice Yuval Harari, es que eran animales insignificantes, ¿cierto? Los hombres prehistóricos eran animales insignificantes que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas. Fin de la cita.
Y esto se le está enseñando a la mayoría de los jóvenes en las universidades. Y aquí es donde nosotros tenemos que decir, no, 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 señor Harari, ¿cierto? No, no, no éramos igual a los gorilas, a las luciérnagas o a las medusas. Porque los gorilas, las luciérnagas, las medusas no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Fue el hombre quien fue creado a imagen y semejanza de Dios, y al hombre Dios lo coronó de gloria y de honra. Dice Génesis 2:7, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre ser viviente. El hombre. Y David lo entiende en ese momento. Entonces David dice, ok, Dios es glorioso, pero Dios muestra su grandeza también creando al hombre. El hombre es la imagen gloriosa de Dios. ¿Saben qué? Ni siquiera se dice eso de los ángeles. Los ángeles, que son seres espirituales tan magníficos, ¿cierto? La Biblia habla de los ángeles, no se dice eso de los ángeles, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Podríamos decir que portan algo de la imagen y semejanza de Dios, pero no como el hombre. Es el ser humano, es el hombre y la mujer los que portan esa imagen y esa semejanza. Cuando hablamos de esto, podríamos hablar o preguntarnos mejor en qué sentido el hombre es hecho a imagen y semejanza. Podríamos decir lo siguiente: el hecho de que el hombre es imagen de Dios quiere decir que el hombre se parece a Dios, y ojo a esto, representa a Dios en la creación. ¿Quiénes son los que representan a ese ser glorioso que ya consideramos en este mundo? El hombre y la mujer lo representan. Es el hombre quien fue creado con unos aspectos morales. El hombre puede determinar qué es bueno y qué es malo. Aspectos espirituales, ¿verdad? No solo tenemos cuerpo físico. Ojo, se nos ha dicho dentro de esta cosmovisión, ¿cierto?, que se conoce como esta filosofía naturalista, donde solo lo material es lo que realmente existe. No, el hombre tiene un elemento inmaterial, el alma, ¿verdad? Y eso es lo que también nos ayuda a entender que somos seres espirituales a la imagen y semejanza de Dios. Dice, también podemos entender que los aspectos mentales, como les decía, tenemos capacidad para razonar, pensar lógicamente y aprender. El cosmos no, el sol con toda su grandeza y todo su poder no puede pensar, hermanos. El hombre sí. ¿Por qué? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y hay aspectos relacionales. Nos relacionamos, ¿cierto?, con Dios, y nos relacionamos con los demás. Eso nos habla de esa imagen y de esa semejanza. Hermanos, esto que yo les acabo de decir lo aborrecen los incrédulos que se resisten a creer en Dios. Ellos no consideran esto verdad, lo aborrecen. Por eso Pablo, entendiendo esto, y quiero traer esta cita acá, habla acerca de aquellos incrédulos que no quieren considerar esta verdad de la palabra de Dios. Hermanos, ¿y por qué es importante considerar al hombre como el Salmo lo está haciendo aquí? Porque nos habla de la gloria de Dios cuando Él lo creó. Pero los incrédulos no lo consideran. Y miren, para los incrédulos, dice Romanos 1:18, la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Y miren lo que dice en cuanto a los incrédulos. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, miren, Pablo reconoce que el mundo fue creado, desde la creación del mundo, sus atributos, los atributos de Dios, invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que estos incrédulos, hermanos, no tienen excusa delante de Dios. Un día van a estar delante de Dios y ellos están sin excusa, dice el apóstol Pablo, porque todos un día vamos a rendir cuentas delante de nuestro Dios. Y el salmista aquí nos ayuda a entender esa grandeza de Dios cuando crea al hombre. Así hayan muchos que se opongan. Dice allí, lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Wow, hermanos. Este mundo vasto ha sido puesto, dice la palabra, debajo de los pies del ser humano. ¿Recuerdan el mandato en Génesis? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El hombre está creado para ejercer dominio sobre la tierra.
Claro, por causa del pecado nosotros vemos que ha ejercido un mal dominio en momentos, ¿no? Ha abusado de la tierra, podríamos decir. En otros ha ejercido un buen dominio por causa del pecado. Pero el llamado es ese. Y mire que esto ya nos distingue, hermanos, de los animales y el ser humano. Por eso nosotros debemos tener cuidado como cristianos. Hoy por hoy, las personas jóvenes que no quieren tener hijos, adoptan una mascota, ¿cierto? Y empiezan a decirle al perrito perrijo. No sé si usted lo ha escuchado, ¿no? Y poniéndolo como a la misma categoría. Yo no sé si de pronto usted lo ha hecho o no, ¿no? Yo simplemente quiero como enfatizar el punto que si hay una diferencia, hermanos. Hay una diferencia. La mascota es para ejercer ese dominio sobre la mascota, no para ponerla en el mismo lugar del ser humano o poner al ser humano en el mismo lugar del animal. Hay una diferencia. Dice Génesis que Dios puso al hombre para que ejerciera dominio sobre la creación. Pudiera sojuzgarla sirviendo a la creación. Somos llamados para eso. Dice allí, versículo 8 y 9, las aves de los cielos, amplía la idea, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, ¿cierto? Todo eso. Y es interesante que el versículo 9, con el que finaliza, es casi igual al versículo 1. Hay como un sándwich, podríamos decir, hablando de la grandeza de Dios, explica todo esto o expresa todo esto David y termina, mire lo que dice el versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande, una vez más, es tu nombre en toda la tierra. Wow. Hermanos, entendiendo esto, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a rendir nuestras vidas completamente a este Dios, a este ser tan grandioso, tan glorioso en sí mismo? Él es el que es, ¿verdad? Y David nos habla aquí entonces de estos dos aspectos. Nos habla acerca de la grandeza de Dios cuando miramos la creación, entendemos, y la grandeza de Dios cuando se crea al hombre. En conclusión, hermanos, para ir finalizando, vemos y entendemos nosotros que para el cristiano, para todo ser humano, pero sobre todo para el cristiano es muy importante considerar quién es Dios. No hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza. No, 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 no. Realmente quién es Él, cómo es Él. Esos atributos que lo hacen a Él mismo glorioso, ¿cierto? Este Salmo 8 es interesante porque es muy citado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Usted recordará, voy a leer para ustedes en Mateo 21:15. Se nos dice que el Señor Jesús, que llegaron los principales sacerdotes y escribas y vieron, dice Mateo 21:15, las maravillas que Jesús había hecho y vieron a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al Hijo de David. Estos hombres se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí, ¿nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Tremendo. Porque si nosotros ya venimos a la época del Señor Jesús, el Señor Jesús cita este salmo y dice, ustedes, fariseos, escribas, religiosos, no leyeron que de la boca de los niños, dice allí, de los pequeños, de los niños de pecho, Dios se preparó alabanza. ¿Y saben qué es lo tremendo de esto? Que en el Salmo David, ¿a quién alaba? A Dios. En Mateo 21 hay un grupo de jóvenes, de niños, discípulos jóvenes que están alabando ¿a quién? A Jesús. Y Jesús dice, ¿ustedes no leyeron que estos jóvenes y estos niños, de la boca de ellos iba a ser alabado Dios? O sea, Cristo está diciendo, yo soy Dios. El Salmo 8 dice que de la boca de los niños sería alabado Dios. Eso dice el Salmo. Y estos niños están haciendo lo correcto, porque están alabando ¿a quién? A Dios, a Jesús. Y este Salmo a nosotros nos ayuda a entender, hermanos. Conocemos la gloria excelsa de Dios, sí en la creación, en el hombre, pero sobre todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer para ustedes Hebreos 2, 6, 9. Si usted me puede acompañar en su Biblia, si no, yo lo quiero leer allí. Porque es interesante que el autor de Hebreos, hermanos, habla acerca de esto y cita también el Salmo 8. Este salmo que estamos considerando, el autor de Hebreos lo cita en el versículo 5. Hebreos 2, 5. Y dice, lo leo para ustedes, si lo quieren anotar después, tenerlo allí, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero,
acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿A quién está citando Hebreos? Salmo 8. O el hijo del hombre para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste que bajo sus pies. Salmo 8. Y mire lo que dice allí. Porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¡Wow! El autor de Hebreos dice que el salmista en el Salmo 8 se habla acerca de que al hombre se le puso para que sujetara todas las cosas, pero vemos que todavía todas las cosas no se sujetan de la manera perfecta al hombre por causa del pecado. El primer hombre falló, hermanos, Adán, ¿cierto? Él falló. Y entonces el autor de Hebreos dice, por cuanto le pusiste allí, vemos que todavía no se sujetan todas las cosas. Hay pecado, hay maldad. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo coronado de gloria y de honra, y a él, ese segundo Adán, quien se hizo hombre, a él sí se sujetan todas las cosas. Y este salmo nos habla acerca de que Cristo redime, hermanos, todo lo que se dañó a causa del primer hombre, Adán. Cristo ahora sí lo sujeta bajo sus pies. Y en Cristo, usted y yo podemos ejercer un dominio adecuado de todas las cosas. Y este salmo entonces nos lleva, hermanos, a mirar a Cristo. La grandeza de Dios en la creación, la grandeza de Dios en la creación del hombre, ¿verdad? Nos lleva a mirar a nuestro Señor Jesús. Quiero terminar, hermanos, hablándoles como iglesia, jóvenes, jovencitas que nos acompañan el día de hoy. No se avergüencen de creer y proclamar la verdad de Dios en cuanto a la creación del hombre. No venimos del mono ni de la ameba, hermanos. No se avergüence de hablar esto en su colegio, en su universidad, con sus familiares, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Debemos proclamar esta verdad hoy por hoy. Y está el hombre en una categoría diferente a lo demás creado. Debemos proclamar esta verdad. Que hay error, hay distorsión, sí, pero Cristo lo soluciona. Cristo. Entonces, no miremos al hombre, miremos a Cristo. ¿Cierto? Llevemos a las personas, como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen de ese Dios invisible. David exalta la gloria de Dios. Dios es glorioso en sí mismo, su gloria brilla, así algunos no la vean. Miren, cuando hablamos de esto, yo intenté hacer una exposición acerca de esa grandeza de Dios, sus atributos, quién es Él, pero el creyente en Cristo contempla eso y dice, wow, como cuando usted va a un atardecer, ahorita a mitad de año hay muchos puentes, ¿cierto? La gente sale, ¿verdad? Va a vacaciones, un atardecer en la playa, una montaña después de las 5, usted ve el atardecer y dice, wow, ¿no? Yo no soy tan detallista en eso, mi esposa sí, ¿cierto? Mi esposa se queda considerando algo y me dice, ¿ves? Y yo, sí veo, ¿cierto? Pero ella me dice, mira este color acá, este color allá. Entonces yo empiezo a ver y digo, wow, qué hermoso, ¿no? Y uno puede contemplar a Dios en esa creación. Y el cristiano puede hacerlo en Cristo. Pero para el incrédulo, hermanos, el que no quiere, es como decirle a un daltónico que vea el atardecer, ¿cierto? Por más que se quiera esforzar, usted le dice, ¿ve los colores? ¿Saben cuáles son los daltónicos, no? Ven todo a blanco y negro. ¿Ver los colores? No lo veo, no lo contemplo. Se necesita la luz del Evangelio de Cristo para poder ver su gloria, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos creer, abrazar y proclamar para que más personas junto con nosotros podamos considerar la grandeza de Dios, hermanos, en su creación, la grandeza de Dios, incluso en la creación del hombre. Dice Pablo, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero o quién ha dado a él, o quién le ha dado a él primero que sea, perdón, o quién le ha dado a él primero para que le quieran recompensar? Sigo con la cita.
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A nuestro Dios sean dadas las glorias, hermanos. Así que quiera el Señor ayudarnos para que, como David lo está haciendo aquí, hermanos, crezcamos en nuestra adoración y contemplación a Dios. La creación nos ayuda a entenderlo, el Salmo 8, la creación del hombre, y esto nos lleva a nosotros a Cristo, a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, en quien sí se sujetan todas las cosas y empieza esa restauración después de su primera venida. Y si hay algún amigo aquí que nos acompaña por primera vez o lleva algunos domingos viniendo a la iglesia, amigo, yo quiero invitarte para que vengas a Cristo. Dejes a un lado tu pecado ya, que puedas dejar a un lado tu pecado y venir a Cristo, arrepentirte de ese pecado y creer en Él. Y entonces junto con las otras personas vamos a poder contemplar esa gloria de Dios en la persona de Cristo. Pero hoy es día también para que te puedas arrepentir y vengas a Cristo. Oremos, hermanos, y para terminar. Padre, gracias, Señor, por tu